Saludos señores, ¿cómo les va? Soy Juan Murillo, de Juan Murillo Hardware y bueno, hoy voy a hablar sobre una pequeña, muy pequeña reflexión sobre los Ryzen 1000 y si vale la pena cambiarse a Ryzen 3000 o a Ryzen 4000. Esto tiene muchas aristas, tiene muchas componentes a evaluar a la hora de decidir si una persona puede o no, debe o no, principalmente esta palabra, debe o no cambiarse a un Ryzen 3000 o a un Ryzen 4000. Según mi experiencia y por lo que he visto en internet, el aumento en porcentaje de los Ryzen equivalentes, es decir, de un Ryzen 7 de tercera generación con respecto a un Ryzen 1000, de un Ryzen 5 de tercera generación con respecto a un Ryzen de primera generación, es de un 15 a un 20% en juegos. Eso depende del el procesador y depende del juego. Bien, aquí quiero llegar. Que al menos yo no comparto el hecho de actualizar de Ryzen 1000 a Ryzen 2000. Salvo un escenario. Por ejemplo, que tengas un 1200, un 2200G de segunda generación y quieras streamear o necesites para el trabajo de la universidad algo bien potente para diseño, no recomiendo yo un cambio. Es decir, cambiar de un 1200 a un 3600 está justificado en el hecho de que vayas a jugar streaming o que vayas a necesitar tareas en paralelo, pues mayor número de tareas en paralelo, entre 3 4 5 6 depende. Entonces eso depende del número de núcleos. Algo muy importante es justificarlo. Entonces, en este caso, yo solamente veo ese escenario. Cambiar, por ejemplo, si tienes un Ryzen 1200, un Ryzen 1300X, para juegos sirve muy bien. Bien oseados, con muy buena refrigeración, sea líquida o por aire, sirven muy bien. Ahora, si vas a streamear, ya el procesador, esos se van quedando por detrás. Depende del juego. Pero como vamos a ser un poquito más genéricos en este aspecto de los juegos, entonces vamos a tomar como premisa de que son todos los juegos los que vamos a necesitar jugar para poder tener la excusa sana de cambiar el procesador. Entonces en este caso vamos a suponer que un 4.4 a 3.8 GHz ya no alcanza para jugar juegos y menos para streamear. Entonces en ese caso vamos a irnos por un procesador SMT, o sea, es decir, de mínimo de 4 núcleos 8 hilos de la serie 1000. Es demencial cambiarse de un Ryzen 1200 a un Ryzen 1400 o un Ryzen 1500. Eso no es lógico. Pero cambiarse de un Ryzen 1200 a un Ryzen 3600 sí es más lógico. Incluso cambiarse de un Ryzen 1200 o 1300X a un Ryzen 2600 todavía está justificado, o a un 1600. ¿Sí me explico? Entonces, es decir, el uso de núcleos que esté justificado. Si es solo para juegos allá de 4 núcleos, 4 hilos, todavía sigue resistiendo muy bien. Y va a resistir por lo menos 3 años más. Por lo menos 3 años más de lo que ya calculo. 4 núcleos, 8 hilos, calculo por lo menos 4 años, por lo menos. Y con streaming perfectamente, utilizando bien los valores del encoder y los valores de los perfiles del OS. Pero es decir, si me preguntan, después de todo lo que he hablado, si vale la pena cambiar, yo les diría, salvo estas excepciones, si no hay excepciones como las que dije anteriormente, es decir, que voy a necesitar un procesador para streaming o un procesador más potente porque estoy estudiando diseño o quiero más tareas en paralelo a abrirlas y necesito ejecutarlas sí o sí o sí o sí, no vale la pena cambiar de Ryzen por el momento. En ese caso yo recomendaría cambiar, pasar de un sistema DDR4 a un sistema DDR5 de próxima generación. Es decir, no a estos Ryzen 7 nanómetros Plus que vienen, los Ryzen 4000, sino a los Ryzen ya socket AM5, AM6, no sé cómo se va a llamar, que va a ser con memoria DDR5. En ese caso, ahí sí yo recomiendo cambiar de Ryzen y de plataforma, que es lo que yo voy a hacer más o menos para... Mi Ryzen resiste unos 4 años más por lo menos, pero yo lo voy a cambiar entre 2022 y 2023 mi procesador. Entonces, les pongo como un ejemplo y con esta reflexión les pongo como un ejemplo lo que yo pienso hacer con mi procesador, porque yo sé que mi procesador puede dar bastante. Ahora ustedes me dicen otro escenario, Juan, pero es que yo quiero más cuadros por segundo. ¿Qué monitor tenés?
qué monitor tenés. Y recuerden que los monitores 144 Hz, los monitores de altas tasas de frecuencia, principalmente, son para juegos como CSGO o Call of Duty Modern Warfare. Son los que van a aprovechar más que todo y se va a notar la diferencia más que todo en shooters. ¿Sí me explico? Si vos vas a jugar, por ejemplo, un Fortnite, es demencial jugar los 144 Hz. La gente me dirá, pero Juan, es que la mayoría de los que lo quisiera jugar es sí. Y yo, pero no es necesario. No es necesario. Con 75 Hz los juegos se mueven muy bien. Con 90 frames por segundo se mueven muy bien. Claro, no hay monitores a 90 frames por segundo. Hay monitores creo que 120, 144 Hz o 240 Hz. O estos nuevos de Nvidia que sacaron de los 320 Hz, que es una locura, es demencial. Entonces, yo les digo a ustedes, si por ejemplo ustedes tienen un Ryzen 1400, un Ryzen 1300X, un Ryzen 1200 que dan un rendimiento muy similar en juegos, ya en streaming es otra cosa, pero en juegos da un rendimiento muy similar. Entonces, en ese caso, si ustedes por ejemplo tienen un juego como Doom, con una tarjeta de video 1660 Super, y les está dando 90 cuadros y quisieran llegar a 130 cuadros, mi criterio es que no está justificado hacer un cambio de un Ryzen que te está dando 90, 95 cuadros fluidamente a un Ryzen que te puede dar 125, 130 cuadros. ¿Ok? Porque es más o menos 25 cuadros más lo que puede dar el 3600 con respecto a 1400. Recuerde que yo estoy poniendo la premisa de que el 1400, el 1200, el 1300X o 1500X tienen que estar bien oseados y bien refrigerados. Si están en stock, obviamente el 3600 le va a dar una paliza terrible. Entonces, partamos desde premisas lógicas, desde sentido común. Que ustedes piensen es lo que yo deseo, al menos y lo que yo anhelo. Y ya para terminar, pues recuerden que ustedes consideren escenarios. ¿Para qué lo necesito? Voy a streamear, voy a necesitar tareas o aplicaciones en conjunto más potentes. Si está justificado incluso tener un SMT o un hyperthreading, en este caso estoy hablando de Ryzen, un SMT, es decir, 2 hilos por núcleo físico. ¿Por qué? Hay que hacer esas preguntas. ¿Qué monitor tengo? Pocas personas tienen un 144 Hz. Incluso difícilmente, dependiendo de la placa, puedan llegar a 144 Hz con tarjetas de gama media. Pueden llegar en algunos juegos, pero no en todos. Ni siquiera con un 3600. No en todos, es muy difícil. No es nada fácil. Eso depende. Pero tengan mucho cuidado porque ustedes pueden comprarse un Ryzen 3600 en estos momentos, un 3600X. Y si no les llega a los 144 Hz, entonces no va a valer la pena el cambio. Entonces, como no vale la pena el cambio, mejor no vayamos al cambio. Porque no vale la pena. Si no vale la pena, ahorita en estos momentos estar utilizando un procesador de primera generación que no me va a llegar a los 144 Hz, no vale la pena utilizar un procesador de tercera generación que no va a llegar a los 144 Hz. En ese caso, mejor esperarse a que aumenten los transistores más, que aumente un poquito más la frecuencia, que aumente un poquito más la potencia, el IPC de los Ryzen de la generación de DDR5 que viene en un par de años tal vez, y ahí sí que el cambio ya se esté justificado y dicen, sí, ya utilicé ya un Ryzen 1200, ya le di mucho jugo, ya le di mucha caña a este procesador, entonces ahora sí voy a cambiarme un procesador de verdad como Dios manda. Pero siempre recuerden que los cambios estén justificados y que no se me vayan por zonas de consumismo, porque ese es el problema, que muchas personas nos están llevando al consumismo. ¿Ok? Entonces me dicen, Ryzen 1600, 2600, 3600, ¿vale la pena cambiar? Para mí no. ¿Ok? Ni aunque me dé más cuadros el 3600. Bien oseado el 1600 o el 2600, logra suficientes cuadros, siempre y cuando se tenga 16 GB en RAM al menos y una muy buena tarjeta de video. ¿Ok? Los dejo, señores. Que estén muy bien. Cuídense y chao. Compartan, suscríbanse, like.